Bueno, vamos a hablar de libros ahora, pero no de un libro, de libros en general, porque está el editor Daniel Divinsky con nosotros, que de paso lo felicito porque lo nombraron personalidad destacada, se llama así, ¿no?, de la cultura. Todavía no está claro qué quiere decir, pero el título es ese. Yo creo que sí, que se entiende bien lo que quiere decir. Mira, cuando se ve la serie de nombres que propuestos por distintos legisladores han sido incluidos, daría para pensar un poco, pero es un concepto muy amplio de cultura. Es un concepto muy amplio, eso he notado, pero también noto que se lo dan a alguna gente que yo me alegro que se lo den y respeto, y eso está bien. Eso se pero agradece. Es verdad que hay un concepto un poco amplio, ¿no? He visto, sí, eso. Sería para hablar un día también. Bueno, pero quería invitarte, Daniel, para conversar un rato. Una persona, yo pensaba, bueno, le dieron este premio a Daniel por tantas cosas que ha hecho, ¿no? Por viejo, pero... por constante. Sí, puede ser también, eso suma, lo digo porque yo también me incluyo. Pero digo, en un momento en la Argentina donde la industria editorial cambió tanto, a partir de los años 90, las editoriales tradicionales argentinas fueron vendidas en esa década a grandes grupos internacionales, y yo creo que el único o uno de los poquísimos que resistió y mantuvo su espacio propio fue Divinsky como editorial comercial, ¿no? Te agradezco, Juan. Primero que Divinsky es Divinsky, Cookie Miller, porque somos dos socios. Que Ediciones de la Flor con Cookie Miller, que estaba invitada y no vino, no sé qué pasó. Pero es parcialmente cierto, porque fíjate que en estos días Editorial Losada festeja sus 75 años. Ajá. Y si bien no es ya de la familia Losada, sigue siendo un propietario individual, un señor hispano-argentino que lo ha mantenido. Sí. Nueva Visión, que publica psicoanálisis y ciencias sociales, también se mantiene casi del mismo tiempo. Corregidor, dedicada al tango y una cantidad de otras cosas también. O sea que felizmente no estamos solos. Y después, esto entre las vetustas, entre las veteranas, pero hay una segunda y una tercera camada de editoriales independientes de capital argentino que están floreciendo pero de una manera maravillosa, con repertorios originales, con audacia, y que no son editoriales bonsai, no son miniaturas que hay que cuidar mucho y que sirven solo de adorno. Están produciendo libros muy interesantes y, que se sepa, sus dueñas o dueños viven de lo que producen sus editoriales, tal vez modestamente. Sí, no sé si viven tanto de... ¿Es negocio hoy editar? Si tenés la fortuna de alternar en tus decisiones editoriales, que siempre están motivadas principalmente por el gusto, títulos de buena venta con otros títulos de venta muy dificultosa o nula, se equilibra y evidentemente uno vive razonablemente bien. Hay un dato que también nuevo, que es de los últimos 5 o 10 años. El principal cliente de los buenos libros para las editoriales argentinas es el Estado, a través de las compras para las bibliotecas del sistema de la CONAVIP, y a través de las compras del Ministerio de Educación para las escuelas, que son sumamente transparentes y tienen una gama variada de elección en materia de títulos. Eso es notable, ¿no? Pero vos decís que es el principal cliente. En este momento casi lo puedo afirmar, no solo de mi editorial, sino de muchas otras. A mí me parece una excelente política, porque es una manera también de no solamente de que los libros estén en las bibliotecas populares o en los colegios, sino también es una manera de apoyar a una industria para que se sostenga. Sí, pero aparte tiene que ver con la circulación del libro, Cristina, es decir, los libros que están... Por un lado, las bibliotecas populares, que siempre cabe insistir que no son las estatales, son las de clubes, asociaciones vecinales y demás, para las cuales reciben un apoyo del Estado, pero son privadas. La CONAVIP compra 4 veces al año con criterios de selección sumamente transparentes. Nadie exige un estímulo material para decidir la compra. Lo más que hacemos es tener que donar una cantidad de ejemplares sobre los comprados para algunas bibliotecas que no están en el sistema. Pero eso está funcionando muy bien. Y se agregó este año que transcurre la compra del Ministerio de Educación, fondos importantes. Creo que es la compra más importante desde los 46 años que hace que soy editor. Ah, sí, del Ministerio de Educación. Son para los colegios. Son para las bibliotecas de colegios. Las bibliotecas de primarias, secundarias, y después para bibliotecas en contextos de encierro, que es una novedad. ¿Bibliotecas? En contextos de encierro, se compra para las cárceles, para hospitales, y con excelente criterio. Se han comprado 75 editoriales, de las cuales 55 son de capital nacional, o sea que tampoco se ha
menospreciado a las transnacionales que tienen buen material. Por supuesto, los buenos libros, ¿no es cierto? Sí, yo sé que eso es ¿Qué pasaría sin eso? Si fuera solamente la venta a los privados, a los particulares. Las tiradas serían más chicas y los precios serían más altos. Las tiradas son chicas, ¿no es cierto? Hoy. Las tiradas son chicas, es decir, en algunos libros que estamos publicando últimamente, las tiradas son de 2.000 ejemplares o aún hasta de 1.500. Cuando empezamos con la editorial en 1967, el presupuesto de una imprenta era por 3.000 ejemplares y millar adicional. No se pensaba que se pudiera hacer una tirada de menos de 3.000 ejemplares. Pero no solamente cuando ustedes empezaron. A ver, cuando yo empecé a trabajar, al principio de la democracia, cuando empecé a ocuparme de los libros, no había tiradas de menos de 3.000 ejemplares. Solo no de los libros de poesía, que se hacían 1.000 o por ahí hasta 500. Sí, pero si no, para las plaquettes que eran tiradas de era 200 lo mínimo de lo mínimo. Y hoy una novela argentina que venda 3.000, no te digo que es un bestseller, pero capaz que sí, ¿no? Figura en lista de los 10 más vendidos. Por eso digo, ¿qué ha pasado? Porque con tanto estímulo, con tanta cosa y sin embargo... Creo que se multiplicó la oferta, que no hay un sistema legalizado civilmente de influencia sobre la opinión pública que determine la repercusión de algunos libros. Siempre se cita, y es casi un lugar común, en los 60, si un libro aparecía en la lista de bestsellers de la revista Primera Plana, ni siquiera que fuera comentado, aparecía, de inmediato generaba demanda. Era la profecía autocumplida. Una vez hicieron una prueba, incluyeron una novela de Leopoldo Alas, Clarín, un novelista español del comienzo del siglo XX, no recuerdo el título ahora, la pusieron en la lista a ver qué pasaba y de inmediato aumentó la demanda de ese libro que estaba totalmente fuera de circulación. Qué poder. Bueno, hemos hablado acá tantas veces el fenómeno de Primera Plana, inclusive Ernesto Yo, que murió hace poquito, decía, había mucho esnobismo también en eso, y es verdad, ¿no? Pero el esnobismo nacional, y especialmente el porteño, nutre la industria cultural argentina. Yo soy un profundo admirador de ese esnobismo, traducido en curiosidad por conocer lo que se desconoce, que motiva que determinados libros que podrían estar totalmente fuera de la demanda se convierten en foco de interés. Así que no hay que denostar, no hay que denostar el esnobismo. No denostemos el esnobismo en la cultura. En absoluto. Vamos a decir que la editorial de Daniel Divinsky tiene una particularidad que es el humor. O sea, están los libros de Quino, los libros de Fontana Rosa, no sé ahora, pero estuvieron siempre. De los grandes humoristas argentinos. Y los nuevos, Liniers, todos los nuevos, Decur, Maitena. Maitena, sus primeros libros, por supuesto. Claro. Nadie puede decir que descubre un autor. Herralde, el dueño de Anagrama, dice que el buen editor reconoce a un autor, no lo descubre, porque el autor preexistía. Me parece muy sabio eso. Hace unos cuantos años, hace 10, 15 años, no podías publicar un humorista gráfico que no estuviera publicando en un diario o en una revista. Ajá. Ahora, es suficiente que su obra esté difundida en un blog de internet y la cantidad de seguidores va a determinar que lo conozca gente que no lo conoce ya de otra manera. Caso más reciente de un libro que va a salir el año que viene. Hay un blog que se llama El Topo Erudito, que yo desconocía totalmente, que hace un profesor de filosofía de Mar del Plata, en realidad un abogado especializado en filosofía del derecho cuyo apellido ni siquiera conozco. Publica cada día una frase que es algo más rico que un aforismo, que la publica en castellano y en inglés. Cristian Turdera, que es un gran ilustrador de libros para chicos, autor de muchísimos libros estupendos, descubrió este blog que tenía ya como 200.000 seguidores y le propuso al autor cada día ilustrar uno de estas frases. Y entonces apareció un segundo blog que se llama El Topo Ilustrado. Empezaron en enero de este año, ya tienen 40.000 seguidores y vamos a hacer un libro el año que viene que me parece una belleza absoluta, es decir, que confío en que se venda, pero si no se vende, haberlo hecho será una gratificación suficiente. Lo que vos estás haciendo es sumar el libro a esto. No se contraponen, pero a la larga, digo, si ya está el blog, va a hacer falta que esté el libro también. Por el momento, en lo que estadísticamente me queda de vida profesional y de vida en general, creo que no se va a modificar. Sí, uno ya lo mira desde esa perspectiva, no sé más adelante. También hace 10 años se decía que iba a desaparecer el libro y la verdad que la gente lee mucho más en papel por el momento que en ebooks o pantallas, ¿no? Hace muchísimos años, cuando vivía en el exilio en Caracas, trabajaba en el Diario de Caracas a cargo de la sección Cultura y me autoenvié al Festival de Cine de San Sebastián y fui a una conferencia de prensa de Truffaut.
y entonces le preguntaron qué pensaba de la posibilidad de filmar con cámara de video. Esto era en el año 81. Y entonces él dijo que bueno, que era un método que estaba en sus comienzos, que todavía no se podía editar bien, que el desarrollo completo iba a tardar más o menos unos 10 años y que él pensaba que en ese tiempo él habría dejado de filmar. Claro, lo piensa en relación a su trabajo y a su vida. ¿Qué pensás vos como editor o como lector o como persona de la cultura, o como lo quieras llamar, de un fenómeno del que acá hemos hablado varias veces y que vos citaste medio al pasar, que es esta gran oferta de libros que hay, que se tapan unos a otros en librerías? Entonces las novedades están unos días y desaparecen porque viene la tanda siguiente y se publica tal cantidad que para un autor es un poco complicado, porque digo, ¿cómo hace un escritor que por ahí ha trabajado en una novela 5 años para que esté 10 días en librerías y desaparezca? Es bastante tremendo, pero tiene que tener razones comerciales que se me escapan, por eso te pregunto. Tiene varias explicaciones. Nosotros tuvimos una librería un breve tiempo y había veces en que se devolvían los paquetes de las novedades a las editoriales sin siquiera abrirlos. ¿Por qué? Porque era en la época, una de las tantas épocas de gran inflación. Si los que se quejan de la actual no se acuerdan de la de tiempos medianamente cercanos. ¿En la hiper? ¿En los no, en las posteriores. Es decir, la librería fue en el año 90 y algo. Entonces, como las editoriales que remitían los libros en consignación los facturaban en firme con derecho de devolución, si te olvidabas de devolver un libro no vendido, lo tenías que pagar y después te lo reconocían como un crédito cuando lo devolvías. Entonces, para evitar el riesgo ese, se devolvían paquetes sin abrir. En aquel momento diseñamos una etiqueta para los paquetes de la editorial que decía: ábranme pronto, traigo novedades de Ediciones de la Flor, que no sé qué resultado habrá tenido. Pero entonces sí, hay un exceso de producción, porque se produce para el mecanismo armado para vender muchos títulos nuevos. Cuando la enorme crisis de fines del 2001, comienzo del 2003, comienzo del 2002, la sufrieron mucho más los grandes grupos editoriales, donde hubo despidos y una cantidad de situaciones críticas, porque estaban preparados para publicar una cantidad grande de títulos cada mes, que en ese año fueron imposibles. Claro. Nosotros redujimos la cantidad de títulos de 40 por año a 9, que se publicaron en 2002, y sobrevivimos sin despedir a nadie. ¿Y ahora cuántos publican? Unos 25. 25. Pero 150 reediciones. La editorial vive de las reediciones. Sobre todo estos libros son clásicos, los de Quino. Pero no solo eso. Los libros de Kevin Johansen con Liniers, hoy entra una reedición, la 7ª del libro que se llama Ops, que son las letras de canciones de Kevin. Eso es lo que alimenta una editorial. Y permite juntar fichas para apostar a cosas más riesgosas. Claro. Pero te puedes dar ese lujo porque vos sabés que con esto está sostenido. Ah, sin duda. Claro. Pero otras editoriales no tienen esa beta de humor, digo que... Bueno, también hay otras betas que no son de humor y que también sostienen las editoriales. Es decir, qué sé yo, los libros de Macedonio Fernández en Corregidor, que son de venta permanente. Y no, son de venta permanente. Sí, no son bestsellers, superventas, como dicen los españoles. Son long sellers, se venden durante mucho tiempo, cantidades razonables. Siempre cierran los números y se sigue editando. Claro. Hoy estamos en un momento, con respecto a la industria editorial hablo, hoy, con todo este panorama que estamos diciendo, editoriales nuevas que han surgido, grandes grupos internacionales, no estamos en el mejor momento de la industria, obviamente que no, la industria editorial argentina tuvo momentos de gloria, ¿no? Fue la primera de habla hispana, pero tampoco en el peor. Muy lejos del peor. Es decir, además porque era la primera de habla hispana cuando España estaba bajo el franquismo, que reprimía totalmente una cantidad de pero no títulos. Solamente, también era fuerte la industria de Colombia. Y no había actividad editorial importante, salvo en México, que sí, el Fondo de Cultura Económica es una editorial muy antigua, y además propiedad del Estado, cosa que acá sonaría muy fea todavía para alguna gente. Sí, de la universidad, ¿no es cierto? No, es una empresa dependiente del Estado, totalmente, su presupuesto depende del Estado. Y efectivamente, si hay una actividad editorial razonable en Perú, en Venezuela, bueno, con Monte Ávila, que también es del Estado, y alguna serie de editoriales privadas, o sea que todo eso se fue creando en los últimos 30 años o 40. ¿Estarías a favor de una editorial estatal? Acá hubo, me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Ediciones Culturales Argentinas, de Secretaría de Cultura, y que hizo cosas maravillosas, porque puede afrontar obras
que tienen que aparecer porque tienen valores importantes, pero que no van a tener una demanda suficiente como para sustentar su costo, por lo menos al principio. Y ese libro que tenés ahí, El Perramus, que de Alberto Breccia y Juan Sasturain. Muestra sus libros divinos. No, porque es un ejemplo exacto. Este primer volumen tiene el tomo 1 y 2 de esta historieta maravillosa que hicieron Alberto Breccia, el gran uruguayo Sasturain. Cuando me trajeron el primer tomo, todavía vivía Breccia, había que hacerlo en papel ilustración, no teníamos plata, y en ese momento, el gobierno de los 90 en la Argentina, para no citar el nombre, había en Ediciones Culturales Argentinas un colega editor, Coco Manuquian, que le dije, che, tengo para hacer este libro, y dice, yo tengo un papel de ilustración que compré para algo que no hicimos, lo coeditamos, y bueno, y salió como coedición de Ediciones Culturales Argentinas y Ediciones de la Flor, y no fue ningún pecado, no lastimamos a nadie, ellos se cobraron el papel en ejemplares. También estoy pensando que a raíz de todas estas compras tan importantes de libros que está haciendo el Estado, es una manera, no de editar, pero sí de subvencionar las ediciones. Sí, pero incluso la decisión editorial la tiene cada editorial en particular. Claro, pero si le encargan determinada cantidad de libros. Pero una vez que está publicado el libro, no es que se fabrique el libro por encargo. Especialmente por encargo. Claro. Bueno, son ideas, ¿no?, que quedan circulando. Me trajo también los cuentos completos de Rodolfo Walsh. Ese es un libro del que estamos muy orgullosos porque la edición estuvo a cargo de Ricardo Piglia, que tiene un criterio de edición maravilloso y escribió un estudio preliminar memorable. Sospecho que el público del canal ve las clases de literatura de Piglia los sábados por la noche. Por lo menos las veo. La última sobre Borges fue realmente un prodigio. Es un ciclo sobre Borges, es un ciclo sobre son Borges. cuatro sobre Borges. Sí. Es decir, porque suma a una versación enorme, una amenidad en la exposición que hasta se permite rasgos de humor. Están los sábados a la noche, vale la pena realmente. Es puro placer. Por suerte las primeras 4, que alguna me la perdí, aparecieron en un CD que se vendió. Las que se hicieron el año pasado. Sí. Escenas de la novela argentina. Exacto, sí, por suerte están esos programas, ¿no es cierto? Y nosotros seguimos acá, 26 años tenemos, debo decir. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario, Daniel. Gracias a vos y al público que nos aguanta. Que nos siga aguantando y sigue leyendo libros, por suerte. No se vaya, que ya volvemos.